En este caso, hacemos un análisis de los distintos productos o procesos tecnológicos desde una mirada como un sistema, ¿sí? Como un conjunto de elementos que tienen como un fin, perdón, un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí, que se interrelacionan con un objetivo común, con un mismo objetivo, ¿sí? Y ese análisis como sistema permite entender mejor las partes y el funcionamiento de distintos productos o procesos tecnológicos. Dentro de esos sistemas vamos a identificar algunos como ser los mecánicos, los hidráulicos, los neumáticos, los informáticos, los electrónicos, etcétera. Esa sería la respuesta que podrías hacer en ese punto. Punto número 2. Explica la diferencia entre sistemas estáticos y sistemas dinámicos. Si vos te fijaste, en una tarea aparecía, por ejemplo, una especie de columnas con un techo, solamente. Un techito, digamos, para proteger algo y las columnas. ¿Y qué habíamos puesto que era ese sistema? ¿O qué representaba ese sistema? ¿Te acordás o no? Mm, ¿Mm? ¿Cómo? ¿Te acordás? Hay una tarea de que aparecían varias figuras o gráficos y después habían varias posibles respuestas. Y había que seleccionar, ¿sí? Y por ejemplo, al último aparecía una especie de columnas con un techo de un ejemplo de un sistema. ¿Qué habíamos puesto como sistema o como respuesta de ese sistema? ¿Qué era? Eh, Sistema de... no ¿Te acordás o no? O voy a buscarlo. me acuerdo, profe. Uy, ya usted tiene 60 años, a veces yo, más o menos. Está perdiendo la memoria, pobrecito. A ver, vamos a ver. Crucigrama del sistema de control no era. Entonces, por aquí. Sistemas técnicos 2 si no me equivoco. Y aquí aparecía esto. Si tu conexión anda más o menos, tendrías que ver ese gráfico que tenemos aquí. La voy a dibujar. Voy a decir esto. Y tengo, por ejemplo, varias posibilidades. ¿Cuál elegiste aquí vos? El eh, Lo dicto. sistema estático. Muy bien. ¿Qué significa la palabra estático? Algo que está en reposo, algo que no tiene, digamos, un movimiento. No hay movimiento en ese caso. Pero este sistema está estático, pero cumple una función, cumple una misión, que es la de proteger o de la intemperie, o por ejemplo, si es un invernadero, proteger de los excesos de calor y demás. O si es algún depósito, resguardar de la intemperie. Pero decimos en este caso que ese sistema es estático, está quieto, está en reposo, no tiene movimiento. Ahora, un sistema dinámico, ¿sí? Sería, por dar un ejemplo, el caso de los anteriores, son sistemas de tipo dinámico. Por ejemplo, un sistema mecánico, tenemos engranajes, tenemos poleas, podemos hacer algún tipo de relación entre engranajes y correas y formamos una polea y eso está en continuo movimiento y si no está en movimiento no sirve, no cumple ninguna función. En ese caso, ese sistema, al estar en movimiento, cumple una función. En cambio, los sistemas estáticos, al no estar en movimiento, también cumplen una función específica. ¿Sí? Ese es el punto número 2, que dice acá, ¿qué entiendes por, perdón, explica la diferencia entre sistema estático y sistema dinámico? Entonces decimos que en un caso el sistema estático, los elementos están de forma sin movimiento, pero cumpliendo una función, y en el caso de los sistemas dinámicos, los elementos están en continuo movimiento y cumpliendo una función. ¿Se entiende? Ya. Dice, ¿cuál es la función de los elementos de un sistema? Los elementos del sistema
la función que tienen es la interrelación entre ellos para cumplir una función, un objetivo, mejor dicho, un objetivo total, digamos, que identifique a ese sistema. Entonces, repito de nuevo, la función de los elementos es la de interrelacionarse entre sí con un objetivo común entre todos. ¿En cuál pregunta vos llegaste después? ¿No escuchaste? En el 4. Y ahí ya. Bien. En el 4 ya sabíamos que se representan mediante diagramas de bloque. ¿Sí? Sí, Bien. Después dijimos que los diagramas de bloque, la ventaja era de poder identificar mejor los elementos y los flujos de materia, energía e información. ¿Sí? sí, Sistemas abiertos y cerrados, dijimos que eran los abiertos, aquellos que sí reciben y dejan entrar y dejan salir los flujos de materia, energía e información, y los cerrados no dejan de entrar ni salir flujos de materia, energía e información. Y después nombra los tipos de sistemas que conocen. Tenemos sistemas mecánicos, hidráulicos, abiertos, cerrados, dinámicos, estáticos, sistemas informáticos, etc. Tenemos un montón de ejemplos de sistemas. ¿Sí? sí. Bueno, a partir de mañana yo creo que ya le voy a levantar una nueva tarea. Si no me puedo contactar con Ericho, voy a tratar de contactarme con Ericho y me voy a tratar de contactar con Carmen. ¿Vos no tenés el número de Carmen? De Carmen, Ajá. mm, creo que sí, profe. ¿Me lo podés pasar por WhatsApp? Bueno, Bueno, entonces dejamos ahí nomás. pero creo que de su hermana, profe. ¿De quién? De su hermana, porque ella no tiene WhatsApp. Bueno, pero por lo menos para mandarle mensajes, para tener como contacto. Mira, Tatiana, yo ya me estoy diciendo y Tatiana recién está entrando, ¿no? Qué lindo. A ver, espera, saludemos a Tatiana y nos vamos. Decimos, Tatiana, llegaste tarde. Los que entraban primero iban a probar la materia. Esperemos a ver si conecta el audio. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Noches, tardes. Buenas noches, profe. ¿Qué pasó que no entramos a la hora? ¿Qué? ¿Voy a tener presentado todas las tareas? Sí, profe, el presente de los dos crucigramas. Faltaba uno. ¿De cuál? De flujos, profe, no podía enviar. Pero lo tenés hecho ya. Sí. Bien. ¿Qué más te falta? Nada más. ¿Quién? Falta uno de, Este que tengo, el que está al de- frente ahora. Sí, de eso me falta, profe. ¿Vos tuviste ese día que dicté todas las respuestas? No. Comentale tarea, explícale qué hicimos recién. ¿Mm? Ach, ¿por qué yo? Tarea decirle qué hicimos recién. ¿Qué hicimos recién? Ajá. Me has explicado todo. Tatiana, estaría bueno que vuelva a repetir todo de nuevo. ¿Qué opinas vos? Mm, Yo te diría lo siguiente. Si podés ver el video, ahora que yo voy a subir. Viste que yo subo los videos un día después. No sé si viste los videos que voy subiendo. Sí. Explico rápidamente, explico rápidamente, ¿no? Si querés tarea, te podés ir. Nos vemos. Mañana creo que va a subir tarea nueva, ¿no? Así que, si querés tarea,
Le explico de nuevo los puntos y yo me voy al curso de ofimática. A ver, Tatiana, te explico. Punto número 1. ¿Qué entiendes por enfoque sistémico? Ahí tenemos que tener en cuenta el análisis de los sistemas, el análisis de los productos o de los procesos tecnológicos, tomándolos como sistemas, ¿sí? Enfocándonos en el análisis como si fuera un sistema. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de identificar los elementos que lo hacen un producto, todos los elementos internos que lo conforman, ensamblados todos esos elementos, y cuál es su función, de todos esos elementos, cómo funcionan en sí. Entonces, el enfoque sistémico es estudiar los productos y los procesos tecnológicos como si fueran sistemas. ¿Queda hasta ahí? Sí. Vamos al punto 2. El sistema estático, sus elementos están sin movimiento, pero cumpliendo una función. En cambio, los sistemas dinámicos, sus elementos están en movimiento y cumpliendo una función. ¿Comprendido? Sí. El punto 3 dice, ¿cuál es la función de los elementos de un sistema? La función es la de la interrelación con un mismo objetivo. La interrelación con un mismo objetivo. Punto 4. ¿Cómo se representa un sistema? Podemos usar diagramas de bloque para representar un sistema. Diagrama de bloque. Punto 5. ¿Cuáles son las ventajas de representar un sistema mediante diagrama de bloque? Podemos identificar mucho más fácil los elementos, los flujos de materia, energía e información que lo conforman. Podemos identificar más fácilmente los elementos y los flujos de materia, energía e información que lo conforman. ¿Sí? A ese sistema, ¿no? Cuando hablamos del sistema. Punto 6. Sistemas abiertos sistemas abiertos dejan la entrada, dejan pasar o entrar o salir flujos de materia, energía e información. Sistemas cerrados no dejan entrada de materia, energía e información. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Nombra los tipos de sistemas que conoces. Nombra sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas dinámicos, sistemas estáticos, sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, etc. ¿Sí? Ahí ponen lo que vos tengas en cuenta. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. Bien, con eso entonces, para mañana yo voy a ver el tema de cómo presentar las tareas y largo una nueva, explico algo nuevo, algún concepto nuevo y seguimos charlando. ¿Sí? Muchas gracias. Profe, Sí. ¿el flujo ya no se puede enviar? ¿Por qué no? ¿Sea el que ya se venció o qué? Sí. A ver. Ah, sí, che. Bueno, ahí está. Ya está modificado. Fíjate eso, cuando pueda. ¿Sí? Bueno. Bueno, Dale, profe. gracias por participar. Estaremos en contacto